Hola, buenas tardes. Espero que estén elaborando los ejercicios y el proyecto. Recuerden cualquier duda que ustedes tengan acerca del proyecto o de los ejercicios, envíenme por correo. El día de hoy he recibido varios correos y he estado respondiéndolos. El otro punto que vamos a ver a continuación es la guía para el examen de informática. El examen de informática va a ser a través de internet, igual que el semestre pasado. Este examen lo voy a habilitar el día 20, creo que tienen programado el examen, el día que está programado el calendario del examen de informática, lo voy a programar a la 1 de la tarde. Entonces, van a tener todo el día, a partir de la 1 de la tarde, todo el día para poderlo contestar. Si lo quieren contestar en la escuela, pueden utilizar las computadoras. Recuerden que a la 1:30 están disponibles los laboratorios, o también en la biblioteca, o si lo quieren resolver a través de su celular o en su casa, adelante. Entonces, para este examen, ¿qué vamos a estudiar? La primera es definición de problema. Todas estas definiciones que nosotros vamos a encontrar aquí son del libro, ya sea que ustedes vayan subrayando de su libro el definición de problema o lo vayan anotando en su cuaderno, como ustedes gusten. Lo pueden hacer de las dos formas. Entonces vamos a tener que el problema es el conjunto de hechos y circunstancias que dificultan la consecuencia de un fin. Si recuerdan, ahí poníamos varios ejemplos de problema, de que cómo cambiar un foco, cómo hacer un pastel, cómo cambiar la llanta ponchada de un carro, de operaciones de matemáticas, en química. Esto ya lo vimos en clase, nada más un simple recordatorio de que es un problema. Es algo que nos impide a obtener algún fin o obtener un resultado. Ese es un problema. Después tenemos la siguiente definición, que es un algoritmo. Son un conjunto de pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema. Entonces, aquí la metodología o los pasos o de cómo vamos a resolver un problema en informática es mediante el desarrollo de un algoritmo. Ya vemos los tipos de algoritmos, la forma que se representan, que son la forma narrada, diagrama de flujo y pseudocódigo. El primero de ellos que vamos a ver es la definición de diagrama de flujo, que es una forma como nosotros podemos representar un algoritmo, nada más que aquí lo utilizamos mediante símbolos. Recuerden que cada símbolo tiene su significado y estos símbolos van unidas con flechas que se llaman líneas de flujo. El otro punto que vamos a ver es las etapas de la metodología para la solución de un problema. Recuerden que son 5 etapas. La primera etapa es la identificación del problema. ¿Qué se hace en la identificación del problema? Se identifica las entradas y las salidas. Es lo que se identifica en esta parte de la metodología. Después hacemos el planteamiento de la alternativa de solución. Aquí en esta parte nosotros vamos a plantear dos posibles formas de cómo resolver el problema. Esto tomando en cuenta los datos que tenemos de entrada y la salida que estamos esperando. En la siguiente etapa, que es la elección de una alternativa. En esta selección de la alternativa, en la etapa anterior, en el planteamiento de alternativas, nosotros tenemos dos. Recuerden que en esta etapa, la elección de una alternativa, vamos a seleccionar la que sea más fácil, la que involucre menos operaciones. El desarrollo de solución. ¿Qué es el desarrollo de solución? El desarrollo de solución es escribir el pseudocódigo, es decir, el algoritmo de la solución de nuestro problema. Recuerden que aquí, en esta parte, tomamos primero, número 1, inicio, anotamos leer y los datos que nosotros acomodamos en la entrada. Después, la alternativa, la elección de la alternativa, la ponemos en el paso siguiente y para salir ponemos imprimir y lo que nosotros anotamos como datos de salida. La evaluación de la solución. ¿Qué se hace la evaluación de la solución? En esta parte hacemos la comprobación de nuestro algoritmo, es decir,
A este algoritmo que nosotros escribimos en el paso anterior tenemos datos de entrada. A esos datos de entrada les asignamos valores, como por ejemplo tenemos datos de entrada área y base. Nosotros a esa área le asignamos un valor, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número que nosotros queramos. A esa altura también le asignamos un valor 1, 2, 3, 4. Si estamos hablando de precio, les asignamos un valor que cuesta tanto, que vale tanto. Recuerden que en esta parte uno inventa los datos. ¿Qué les va a hacer? ¿Para qué nos sirven estos datos? Para ver el procedimiento que nosotros estamos aplicando mediante una fórmula o una ecuación y ver si el resultado se comporta de la forma que nosotros esperábamos. La otra parte que tenemos que estudiar es lo que es el pseudocódigo. Recuerden que el pseudocódigo es una forma detallada de cómo elaborar el algoritmo. Recuerden que siempre en el pseudocódigo, para anotarlos, los pasos van enumerados. Siempre el paso 1 siempre es el inicio, el último paso es el fin. Recuerden que utilizamos palabras especiales, palabras únicas, como por ejemplo leer, que esto lo anotamos antes de cada uno de los datos de entrada. Y luego tenemos imprimir, que esto es para indicar los datos de salida o mostrar los resultados. Después, una forma que es la descripción de narrada de cómo poner un algoritmo. Esto es el lenguaje natural, como por ejemplo, cuando vamos a elaborar un pastel, damos cada uno de los pasos, ponemos los ingredientes que ocupamos este material, ocupamos harina, ocupamos huevos, ocupamos leche, ocupamos un molde. Después describimos cómo hacemos el proceso, que el molde que vaciamos los ingredientes en un plato, los batimos, colocamos, engrasamos el molde, vertimos la mezcla, lo colocamos en el horno. Es como estarlo explicando o siguiendo una receta. Esa es la forma narrada. Después tenemos que las características de los algoritmos. Son 3 características importantes. Un algoritmo es preciso. ¿Por qué no dice que es preciso? El preciso se refiere a que cada uno de los pasos van enumerados. Y por ejemplo, no podemos nosotros indicar la salida si no hemos hecho las operaciones. No podemos empezar a sumar en el paso 2 si no hemos pedido las entradas. Es decir, lleva un orden, lleva inicio, lleva lo que es leer, que son todas las entradas, va la parte del proceso y en el imprimir va la salida. Este es el orden que lleva nuestro algoritmo. Ahora, un algoritmo debe de estar definido. Si seguimos el algoritmo una, 2 veces, varias veces con los mismos valores, siempre nos debe de dar el mismo resultado. Este definido está ligado con la evaluación de la solución. Si nosotros colocamos como dato de entrada los mismos valores y ejecutamos el algoritmo 2, 3, 4 veces, siempre tenemos que siempre nos tiene que dar el mismo resultado. El otro es finito. ¿Qué significa que sea finito? Que el algoritmo siempre debe de tener un fin. Es decir, un algoritmo no debe de quedarse trabado o no se debe de quedar sin llegar a una respuesta. Siempre nos tiene que dar un fin. El siguiente es la estructura de los algoritmos, lo que yo les mencionaba. Lo que son la entrada, los procesos y la salida. Lo que son las entradas es todo lo que va en la parte de leer, en lo que es el pseudocódigo. Lo que es el proceso, siguen todas las operaciones, todos los cálculos que se ocupan hacer, y en salida es todo lo que van a imprimir. Para el diagrama de flujo tenemos la siguiente simbología. La primera son las líneas de flujo. Para cada uno de estos símbolos que nosotros vamos a tener, la forma de indicar cuál es el proceso que sigue o cuál es el paso siguiente nos va a indicar esta línea de flujo. Después tenemos esta siguiente figura ovalada que se va a utilizar para el inicio o para el fin. Esta figura rectangular va a ir para todos los procesos, para todas las operaciones que nosotros vamos a hacer, va en esta parte. Esta figura que parece como un diamante se utiliza para la decisión. Y recuerden que podemos tener 2 caminos, uno cuando es sí y uno cuando es no, cuando se cumple o no se cumple. Tenemos un conector se utiliza para
unir varios caminos con una sola salida. Tenemos la entrada que está como esta figura rectangular. ¿Para qué se utiliza? Para todo lo que van a leer. Recuerden que este símbolo significa leer, así como este símbolo significa imprimir. Este último símbolo es para los resultados o es para las salidas. Reglas para el diagrama. Reglas para el diseño de un diagrama de flujo. ¿Qué reglas debemos de seguir? Nuestro diagrama siempre vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Cada uno de los símbolos se unan con líneas de flujo, excepto el último. El último no puede llevar una línea que apunte a otra figura. ¿Por qué? Porque así es el fin. Las líneas de flujo deben de ser horizontales o verticales. Por lo regular, todas son de forma vertical. Las horizontales que nosotros vamos a tener son las de decisión. No debe quedar líneas de flujo sin conectar un símbolo, es decir, después de un símbolo de un proceso no puede quedar una flecha que salga de aquí sin apuntar a ninguna parte. Siempre debe de apuntar a un símbolo excepto el fin, que es cuando termina. Después, el texto que vamos a poner dentro de cada una de las figuras debe de ser breve, concreto. Y recuerden que el símbolo de decisión es el único de línea de flujo que puede tener dos líneas o más líneas de flujo. Tenemos estructuras condicionales. Las estructuras condicionales tenemos las simples. Recuerden que las simples es cuando únicamente se evalúa un valor, se evalúa una variable, un dato de entrada con un valor. Si esa condición se cumple, por ejemplo, si la edad es mayor que 15, nos va a hacer un proceso. Si no se cumple, no hace nada. Después tenemos los dobles. ¿Qué hacen los dobles? Cuando se cumpla la condición, por ejemplo, si edad es mayor o igual que 18, entonces va a ejecutar un proceso. ¿Qué puede ser el proceso? Puede ser una suma, puede ser un despliegue, nos puede indicar que un mensaje que es mayor de edad. Si no se cumple con esta condición, un mensaje que es menor de edad. Y los múltiples va a evaluar varias condiciones. Por ejemplo, tenemos lo de las vacunas. Si no cumple la condición de que sea menor de 16 años, entonces va a comparar que si es mayor de 16, pero menor que otro rango de edad. Si esta condición no se cumple, va a ser otra condición que va a evaluar y nos va a indicar cuál va a ser el tipo de vacuna que va a recibir. Después tenemos algoritmos y tenemos diagramas de flujo. ¿Qué algoritmos y qué diagramas de flujo tenemos que estudiar? Los que tenemos en el libro. Es basarnos en el pseudocódigo. En esta parte hay que estudiar el pseudocódigo. Y también hay que estudiar el diagrama de flujo para la resolución del problema. Recuerden, estos ejercicios ustedes ya los tienen resueltos, ya sea en su libro o en la computadora. Recuerden también ver los videos anteriores donde explicamos lo que son diagramas de flujos. Aquí vienen los ejercicios ya resueltos. Aquí lo importante es de que ustedes los tengan bien claros y bien anotados en su cuaderno o en las hojas que vayan a estudiar para que puedan repasarlos y les sirvan para el examen. Recuerden que el examen se va a aplicar el día que está programado. El horario va a estar disponible a partir de la 1 de la tarde y hasta la noche, para que se tomen su tiempo y repasen y estudien. Recuerden dudas, comentarios a través del correo electrónico. Muchas gracias.